Bueno, queridos, aleluya, Santo Dios, aquí estamos otra vez más en la clase de hoy. Hemos estado hablando sobre 4 posiciones de liderazgo cristiano y quiero pues, acordarles que estas son clases bien importantes para ti. Son importantes que mantengas el crecimiento, que no te olvides de comer. Hay que comer. Hay que comer, hay que alimentarse espiritualmente, porque si dejamos de comer, si dejamos de alimentarnos y nutrir nuestro cuerpo espiritual, pues tendemos a regresar otra vez a las posiciones pues, de cero. Y ahora queremos mantener nuestras posiciones como líder. Pues hemos estado hablando sobre 4 posiciones y la primera posición que pues se tomó 2 clases eh, es sobre el llamado. Y qué importante es eso, porque, wow, nos confundimos muchas veces sobre el llamado, porque eh, hemos escuchado mucho de que tienes que buscar tu llamado. Y, y la verdad es que no que tenemos que buscarlo, sino que tenemos que recibirlo. Porque Dios es el que llama. Y tenemos que mantener un oído afinado. Y para tener ese oído afinado tenemos que buscar la presencia del Señor, enamorarnos de Él. Porque la verdad es que nosotros tenemos que mirarlo al punto de que el llamado de Dios no es simplemente un, un buscar hacer, sino es buscar el ser. No hacer, sino el ser. Ser un hijo de Dios, dispuesto a servirle al Señor. Y por eso es que hemos estado como que escudriñando un poco lo que se trata el llamado. Y pues la semana pasada indiqué una tarea que está en el libro de Colosenses 3:22 al capítulo 4. Y bueno, entonces esa tarea es importante y todavía hay tiempo para discutir esa tarea, porque la tarea se trata de usted buscar, escudriñar la palabra y aprender un poco más de su palabra. Em, pues yo mencioné que hay que leerla, ¿verdad? Y explicar el trabajar en la Biblia. Es lo mismo que usamos, pues naturalmente en el mundo como tal. ¿Y por qué tú crees que eso es así? Bueno, para mí la verdad es que el trabajar en lo natural es lo mismo que Dios cuando creó al hombre que dijo trabaje o labre. Labrar viene de esa misma palabra, labrar la tierra. Em, y lo usamos para eso. Pero hay algo más, porque esa misma palabra, la palabra, cambia de sentido cuando Dios se dirige a que tú hagas algo por Él. Y ese se cambia a una palabra que se llama servir, servir. Y, y una obra que debe obtener resultados. Entonces la palabra trabajar es la misma palabra del mismo sentido de servir. Cuando se trata de hacerlo para Dios, ¿ves? Entonces hoy vamos a estar discutiendo lo que se trata de el competente. Competente, y es una palabra bien interesante. Una persona es competente cuando es apta para hacer algo o disponible o dispuesto a hacer algo. Competente. O sea que una persona competente
eh, se trata de que yo soy útil para hacerlo. Yo soy útil para lograr hacer esas cosas. Y es importante eso, ¿ok? Entonces, en el libro de Tito, capítulo 1, verso 10 al 16, se lee en esta manera, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Interesante esta palabra, aleluya. Y quiero pues explicar un poco lo que es esta palabra del Señor. ¿Por qué Pablo insiste en que esta idoneidad es particularmente necesaria para un anciano en la isla de Cretas? Importante que esta situación que estaba ocurriendo es una situación grave. Habían personas que estaban utilizando la palabra en maneras pues diferentes. Entonces, por esta razón necesitamos estudiar la palabra de Dios y escudriñarla, porque en este caso de esta escritura, las personas tienen que ser idóneos, competentes, disponibles para hacer algo, para cambiar el ambiente de esa situación que estaba ocurriendo, porque había un descontrol y entonces las personas no estaban fiel o puestos donde tenían que estar. ¿Ves? Y eso es importante, que cuando vemos estas escrituras y la leemos y vemos, wow, no es tanta la diferencia de lo que estamos viviendo en los tiempos de hoy. Por esta razón, tenemos que mantenernos dirigidos a lo que la palabra es para poder entenderla más y más. Cuando Dios ordenó al rey Saúl, Dios vio que Saúl en ese momento estaba dispuesto a ejecutar la tarea. Porque Dios lo que hace es que Él no mira las cosas y condiciones de afuera. Pues tú puedes hacer, ver y cualquier otra cosa, pero cuando hay una disponibilidad, porque el rey Saúl estaba dispuesto a ser rey, ejecutar ciertas cosas. Pero llegó un momento en la vida de Saúl que empezó a irse más atrás. Y por eso es que cuando el momento que Saúl decidió no obedecer a Dios o hacer las cosas en su propia manera, entonces Dios paró de bendecirlo y empezó a buscar a un hombre conforme a su corazón.
Porque la idea que Dios cuando llama y cuando posiciona, cuando Dios ve en el corazón, siempre lo que Él ve es la disponibilidad. Tú estás dispuesto a hacer cosas para Dios, trabajar para Dios. ¿Ves? Entonces, la palabra habla de que David estaba dispuesto, disponible, porque él tenía el corazón abierto para todo lo que Dios quería hacer en su vida. Por eso es que la palabra lo dice en el Nuevo Testamento, que Dios escogió a David porque él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le mandaba hacer. Entonces, otro ejemplo me llamó la atención. En el libro de Marcos, capítulo 10, capítulo 10, en el verso 35 al 45, se encuentra una historia bien interesante. Y no sé si tú te acuerdas de los dos hijos que fueron ante Jesús y dijeron, maestro, te queremos pedir una petición, queremos dar, a ver, si tú, cuando vayas a tu reino, tú nos posicionas, nos pone uno a un lado y el otro al otro lado. Entonces, es interesante porque cualquiera desearía estar al lado de Jesús, ¿cierto? Ponerse ahí en esa posición, ¿ok? Pero hay algo importante porque Jesucristo aún también se dirige y le dice, ok, bueno, tú estás dispuesto a pagar el precio. O sea, tú estás dispuesto a ser bautizado por el mismo bautismo o beber la misma bebida que yo bebo. Y ellos, sí, claro, estamos dispuestos, ¿sabes? Estaban listos para hacer algo bien interesante en el reino de Dios, porque querían ser importantes para Dios. Pero entonces Jesús viene y le dice en el verso 43, es más, comenzando el verso 42, dice, más Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ya y ahí Jesús comenzando mira, hay una posición de que la gente desean el poder. Y entonces dice, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entonces viene y le dice, pero no será así entre vosotros. Wow. No será así entre vosotros. ¿Y qué le explica Jesús aquí? Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Escuchando esto, todo lo que estaban ahí y aún los mismos hijos de Zebedeos, que era Jacobo y Juan, vemos algo en particular que eso es lo que me llamó la atención. Porque en el próximo capítulo, un capítulo después, que en el capítulo 11, Jesús dice la palabra que cuando él se acercaba a Jerusalén, él envió 2 de sus discípulos. Interesante que la palabra aquí no explica o no señala quién eran los 2 discípulos. Estando en la posición de Jesús y mirando de que acaban de preguntarle a Jesús por una posición y él hablándole de servicio, ¿qué ejemplo le iba a dar a los demás para hacer algo específico, una tarea, una obra, algo específico? Yo creo, es mi concepto, de que estos 2 discípulos, yo me imagino que eran los mismos Jacobo y Juan. Porque acabando ellos de recibir una lección de Jesús, de servir,
Jesús viene y le manda a estos dos discípulos a hacer una tarea específica. Y le dijo, vayan a la aldea, entren enfrente de vosotros y luego entráis en ella y hallaréis un pollino atado. Si yo me imagino que ellos al principio están pensando, wow, Jesús nos estás escogiendo para hacer una tarea tremenda porque ahora sí vamos a hacer algo. Pero acabando de Jesús enseñarle de que tenés que servir, les manda a hacer una tarea que uno dice, pero ¿qué voy a hacer yo? Desatar un burrito. ¿Qué voy a hacer yo? Hacer esa tarea. ¿Qué es esto? Y traérselo a Jesús. Eso es parte de un trabajo específico que a lo mejor nadie le gusta hacer. Pero el concepto que Dios está hablando, ¿sabe? La palabra del Señor que está hablando es estar dispuesto a hacer lo que sea, lo que Dios te manda hacer. Conecta el llamado con ser competente. El asunto es que muchos de nosotros queremos ser llamados, pero si vemos, si nos posicionamos a la postura de que el Señor está diciendo a nosotros, Dios te está llamando, pero o estar dispuesto a hacer lo que Dios te dice es un mundo total diferente. Queremos que el Señor nos use, pero muchas veces lo que queremos que Dios nos use es algo que es fácil de hacer, pero estás dispuesto a hacer cosas que no son tan famosos, tan afuera ligero. Y es tan interesante eso, llevarnos a conectarnos con esa posición, con esa área de nuestra vida. En el libro de Daniel también nos habla de cómo Dios escoge personas aún a través de otras áreas. Nosotros tenemos que ver que lo que Dios ve en nosotros no es en los talentos, porque cualquier talento puede hacer cualquier cosa. Pero no significa que los talentos es lo que va a llevar tu vida más que otras personas. Porque tú puedes tener un talento y hacer como esa parábola de los talentos y esconder el talento. Y venir ante el Señor y decir, bueno, yo escondí el talento porque sé que tú eres un hombre duro, severo y esparce, recoge por aquí, por allá, como dice la escritura, ¿verdad? Pero no es el talento, es la disponibilidad, estar dispuesto a entrar, a conectarse a ese mundo espiritual donde Dios dice, yo quiero que tú hagas esto y lo otro y esté dispuesto a hacerlo. La disponibilidad de nuestra vida tampoco tiene que ver con yo no me muevo hasta que la persona me diga qué tengo que hacer. Hay personas que van a quedar esperando. Se van a quedar esperando hasta que Cristo venga. Porque entonces no ha nacido en ellos el servir. Porque la palabra servir no está como que conectada a esclavitud, pero el ser esclavo
es más una posición de que tengo que hacer lo que me dicen. Servir sale del patrón y yo digo, yo tengo que hacer algo porque quiero servir al Señor. Pero estar dispuesto es estar en una posición más allá también. Ser competente en un escenario completo. Es decir, yo entro en un lugar y si yo estoy en la posición de que me tienen que decir lo que tengo que hacer, vengo y me siento y empiezo a decir, mira, pero mira todas estas sillas, están todas desordenadas. Mira todo esto. Y la gente entrando dice, pero busca un lugar porque mira dónde están las sillas. Pero una persona que sirve, que es competente, que tiene la idea de hacer útil para el Señor, lo que hace es, entra en el lugar, ve todos esos asientos y dice, tú sabes una cosa, estas asientos están desordenadas. Pastor, si me permite, lo voy a hacer y voy, pum, lo hago. O llamo a una líder o una persona o en el momento empiezo a mover los asientos. Si tú crees que están, porque a lo mejor estaban desorganizadas por una razón, pero tengo que hacerlo porque es eso. Walt Disney dijo una vez, hablando de algo que pasó en una entrevista, vino una persona y él está caminando con Walt Disney en Magic Kingdom por la primera vez que vino como para entrevistarlo. Y parece que había unos grupos también de personas ahí. Y pasaron por un lado un papel que estaba en el piso. Y la persona lo pasó por el lado. Y Walt Disney mira y dice, pero usted vio ese papel, ¿por qué no lo recogió? Le dice a la persona. Y la persona dice, pero porque eso no es mi trabajo, ese es el trabajo de lo que recogen el, el trash, o sea, la basura. Y y Walt Disney dice, pues tú sabes una cosa que yo no te voy a necesitar aquí, porque todos aquí acuden y buscan mantener esto limpio, porque no hay nadie más y no hay nadie menos de posición en este lugar donde trabaja conmigo. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo? Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. El que se quiere ser grande, tiene que ser menor. El que quiere ser primero, tiene que ser último. ¿Qué quiere decir? No es el tiempo, no es la idea de que tú y yo tenemos que entender que para servir tenemos que ir más allá, ¿ves? Más allá. En tiempos originales de la iglesia como general, iglesia como eclesiástica, se ha acostumbrado mucho que el pastor es el que tiene que hacer todo. Y las ovejas pues hacen lo que el pastor diga, pero muchos de ellos pues están ahí porque el pastor no los deja a ser competentes. Cuando todos tenemos un trabajo que hacer, porque la palabra nos habla de ser un cuerpo unido. Y eso es lo que se está hablando. O sea, lo que estamos hablando de ser competentes se trata de yo tengo que ser hábil, tengo que estar dispuesto, yo tengo que ser una persona que hago las cosas porque Dios me ha dado la facilidad, la oportunidad de hacer las cosas. Eso se trata de ser dispuestos.
de estar dispuestos. En el libro de Daniel, capítulo 1, verso 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Esa palabra idóneos realmente es dispuestos, disponible, hábil, porque el rey mismo en lo natural está hablando de que yo no quiero ninguna persona que esté en el reino o que esté en mi palacio que no estén dispuestos a hacer cosas que tienen que hacer. Porque no estaba buscando cualquier persona, estaba buscando personas que son inteligentes, que tienen sabiduría, pero a la misma vez él está diciendo idóneos para estar en el palacio del rey y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, que sean personas que estén bien, saludable y que estén dispuestos a aprender. Interesante eso. Y tenemos que mirar algo aquí. Evalúese a sí mismo en cada una de las siguientes especificaciones que se trata del libro de Tito, capítulo 1, versos 6 al 9. ¿Qué dice Tito, capítulo 1, verso 10 al 16? 1 al 10 al 16. Vamos a ver. Aunque también vamos a buscar primero Tito capítulo 1, 6 al 9. Vamos a ver lo que dice aquí. Lo voy a leer aquí porque no lo puse. Y dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo es un líder o una persona que pues que le sirva al Señor, ¿ves? Como una posición alta, pero también dice aquí que todos debemos tener esas mismas cualidades y que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pretendiero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Está hablando de una persona competente, una persona que es hábil, una persona que aprende, que actúe como es. Entonces, vamos a hacer algo. Y esto es evaluación personal. Evaluación personal. Y yo voy a leer esta evaluación y de 1 a 7, 7 siendo ejemplar y 1 desacreditado. Y ver cuál es la posición que yo puedo decir, yo necesito mejorar. ¿Ok? La primera, no soberbio. Un hombre amable, paciente. De 1 a 7. 7 siendo ejemplar y 1 desacreditado. ¿Qué número tú te pones? Soy una persona amable, paciente. O sea que soy hábil para hacer esto. Soy paciente, o sea que puedo lograr llegar a ese punto o necesito mejorar. Lo segundo,
o B, o como usted lo quiera, no iracundo. Puedo llegar al punto donde las personas cuando lleguen y me dicen algo, me irrito fácil. Cuando me dicen y me tratan de enseñar o disciplinar, me irrito fácil, me enojo fácil. Cuando se trata de cosas que tengo que hacer y no lo puedo lograr, me enojo fácil. De 1 a 7. O soy ejemplar de no enojarme. O soy desacreditado. Necesito mejorar. Otro. Amante de lo bueno. Un hombre amable, virtuoso o virtuosa, ¿verdad? Puedo llegar a amar lo bueno, hacer las cosas buenas. Puedo decir que yo soy competente en todas las cosas cuando se trata de las cosas buenas. Si yo veo que tengo que hacer algo, lo hago porque son cosas buenas. Vivo de esa manera. Tengo virtud. Soy amable. De 1 a 7. Ejemplar o desacreditado. De 1 a 7. Tú te evalúas, tú te pones números. Bueno, yo soy 2, 3, 4, qué sé yo. Y si estoy como que más llegado a desacreditado, necesito mejorar. Y a cualquier posición. O tú te pones 10. Devoto. Sea un hombre santo que agrada a Dios. Leal a su palabra. Es otra cosa, hermano. Soy competente en todo porque busco del Señor, leo la Biblia, estudio la Biblia, amo lo que Dios tiene para todos y para mí. Soy leal. Mi devoción a Dios. O espero que las personas me llamen por el teléfono y me dicen, mira, ¿cómo estás? Tienes que ir a la iglesia. O siempre te tenemos que animar. Vamos, vamos. Busca hacer algo para Dios. Busca un ministerio. O estoy buscando ser santo, porque es el llamado de Dios. Es ser la persona. Es buscar la persona como es. Ejemplar o desacreditado. Bueno, estas son evaluaciones y quiero que evalúes tu vida y quiero que entiendas que cada posición, cada punto de estas áreas son áreas que necesitamos mejorar. Son áreas que necesitamos entrar en esa área, esa amplitud. Otro, de control propio. Una persona controlado por el Espíritu Santo. Dejo que el Espíritu Santo controle mi vida. O sea que, o yo soy mi propia persona, que nadie tome control. Si me dicen, yo tengo que hacer esto, no. Y entonces al final es como el padre que le envió a 2 hijos. Y vayan a hacer esto y uno, el primero dijo, sí, lo voy a hacer y fue y no lo hizo. Y otro dijo, no voy a hacer nada, se arrepintió, pero lo hizo. Y la cosa es, hermano, que al querer hacer las cosas o pensar que uno quiere hacer las cosas, no es suficiente. Es hacer las cosas. Es buscar tener control dejar que el Espíritu Santo tome control. Cuando el Espíritu Santo te dice una cosa,
tú lo escuches y lo haces. Pero tú sabes que cuando tú escuchas al Espíritu Santo y Él te dice, hazlo, en el momento que te está diciendo que lo hagas, hay que hacerlo. Porque en el momento que tú esperas y dices, sí lo voy a hacer el Espíritu Santo, pero más tarde, ya desobedeciste. Ya es como que si lo haces muchas veces, ya el Espíritu Santo ve que tú no tienes un corazón devoto, que no tiene un corazón que desea hacer las cosas, o que no tienes el control propio para decir, yo necesito deshacer del pecado, deshacerme de todas esas cosas para poder seguir hacia adelante. Ejemplar o desacreditado. Otro es comprometido a la palabra de Dios. Hombre retenedor de la palabra. Una persona que tiene claro lo que el Espíritu Santo quiere hacer con su vida porque se ha comprometido con la palabra del Señor. Comprometerse, es decir, la palabra lo dice, lo voy a hacer porque me comprometo con lo que la palabra dice. Si la palabra me dice a mí que yo tengo que ser santo, pues yo me comprometo a hacerlo y es hacerlo. Retenedor de la palabra fiel. Ejemplar o desacreditado. Otro es un hombre que puede exhortar en la sana doctrina. Y fíjense que todos estos ejemplos se trata de lo que en el libro de Tito estaba dirigiéndose a esas personas que estaban viendo que estaban desordenadas. Era porque no había personas ahí que estaban confiables al Señor o que estaban ahí fielmente. Hacer las cosas es ser competente. Una persona que puede exhortar en la sana doctrina es una persona que conoce la palabra y lo anima para hacerlo. De 1 a 7. Y último, un hombre o una persona que puede reprobar y refutar a los que contradicen la sana doctrina. En otras palabras, es muy fácil, hermanos, buscar dentro de todas las cosas, dentro de todo, en la Biblia, y es más fácil hasta escucharlo por YouTube, buscar diferentes mensajes. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, será muy fácil una persona que no estudia la Biblia, que no estudia la sana doctrina. Es muy fácil, hermano, cambiar de posición. Empiezan a orar para recibir otras cosas, otra dirección, y están buscando dirección todo el tiempo. ¿Dirección a qué? Cuando hay un llamado para ser santo, un llamado para obtener su vida en una posición. Y una vez que tú tienes eso claro, ya ser competente es más fácil. Samuel estaba en una posición disponible para Dios. Y era muy fácil él para confundir la voz. Pero el Espíritu Santo de Dios hace cosas que podemos entender más y más a lo que el Señor quiere hacer para nuestra vida. Y lo que Dios siempre, cuando Dios llama y posiciona y te dice, yo quiero que tú estés dispuesto a hacer esto. Todos los líderes de la palabra, puedes ver, Moisés también tenía que estar dispuesto.
Y hubo un momento donde Moisés dijo, pero mírame, yo no hablo bien, yo soy tartamudo. Y Dios se enojó y le dijo, ¿quién es el que hace la voz? ¿Quién es el que hace la boca? Y dice, bueno, si yo lo que necesito es alguien y eres tú ese alguien. Por tanto, tú vas a ir, pero tu hermano también va a ir porque como tú dices que tú no puedes hacerlo, pero por lo menos alguien está dispuesto. Y envió su hermano también para con él. Hasta que hubo confianza, porque tampoco Dios no iba, o sea, Dios ve al punto donde tú quieres llegar. Tú quieres hacerlo, hazlo. Pero no esperemos, hermanos. Nunca esperemos a la última hora buscando y buscando y buscando y buscando cuando realmente ya Dios te habló. Y esas son cosas que tenemos que también aprender. Porque mi llamado verdadero es la parte más confusa que hay en todo el mundo entero. Porque todo el mundo está buscando, ¿y será ese mi llamado? ¿Será que Dios me llamó para esto? ¿Será que Dios me llamó para lo otro? Y esa oportunidad que tuve cuando le pedí, cuando estaba esa muchacha ahí al frente mío, y si yo le hubiera pedido la mano en ese tiempo, ¿sería eso mi llamado? ¿Será mi llamado cuando yo tenía la oportunidad de entrar en la universidad y no lo hice? Perdí mi llamado. Cuando realmente el llamado de Dios es ser santo, es limpiar su vida, es crear conciencia en uno y ser ejemplar para todo. Y cuando Dios llama es porque Él sabe que tú estás disponible. Lo que tenemos que hacer es creerlo. Tú y yo tenemos que creerlo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Pregunta. En lo que estuvimos hablando sobre todo esto que se trata de posiciones. Cada uno de ustedes saben y conocen en qué posición se encuentra cuando se trata de trabajar para el Señor. En el capítulo 4 de Colosenses, en el verso 1 dice, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Eso me intriga porque me está diciendo a mí que todos que estamos aquí en la tierra, no importa en qué posición se encuentra, Dios es el que está en control. Sabemos que Dios nos da el querer para hacer. Y cuando dice la palabra también que no ponga bozal, el que quiere trillar, el que quiere trabajar, quiere obrar, no le ponga un bozal, o sea, no lo pare, no lo detenga. Entonces, no hay nadie en este mundo que uno le dice, pues, te tumbaron, te cortaron, te quitaron el puesto. Eso no existe para la obra del Señor. Cuando se trata de que el Espíritu Santo empieza a llamar a uno, lo que Él está diciendo es, trabaje para Él, obra para Él, porque tú estás dispuesto a hacerlo. Tú tienes todo el dar para hacerlo, pero todo se trata de actitud.
Porque el día que la razón donde yo estoy, y muchas personas dirán, a mí me gustaría ser el pastor. Me gustaría tener la posición de un gran líder, un evangelista, lo que sea, predicador, lo que sea. Pero la pregunta no es, ¿tú estás dispuesto a ser un pastor? No, no, no. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a servir? ¿Tú estás dispuesto a comenzar a hacer las cosas como Dios te manda hacerlas? No como el pastor lo diga, sino como el Señor te dice cómo hacerlo. A través del pastor, Dios te habla y te dice, estas son las cosas que hay que hacer. Pero está dispuesto a cambiar de posición cuando Dios te dice o cuando el pastor te dice. Está dispuesto a bajar de posición cuando el Señor te dice, yo necesito que tú hagas esto, porque así mismo como los dos hijos de Zebedeo estaban ahí. Amén. Bueno, vamos a continuar la próxima semana y vamos a entrar a la oración. Bendecidos. Amén. Buenas noches. Bendecido pastor. Bendición.